T45, enfermedad degenerativa de la columna vertebral. Discopatía y síndrome radicular cervical. Introducción. Incidencia anual de 107.3 por 100.000 para hombres y 63.5 por 100.000 para mujeres, con un pico en 50 a 54 años. Esfuerzo físico o trauma previo 15% casos. Un estudio de Sicilia reportó un predominio de 3.5 casos por 1000 población. La causa más común de radiculopatía cervical, en el 70 a 75%, es el cierre foraminal debido a una combinación de factores, incluyendo la altura de disco disminuida y los cambios degenerativos de las uniones uncovertebral y uniones facetarias. Mediadores inflamatorios incluyendo la matriz metalloproteinases, prostaglandina E2, interleukin 6, y el óxido nítrico son liberados por discos herniados. Proporcionan un sustento razonable para el tratamiento con agentes antiinflamatorios. Anatomía patológica. Procesos degenerativos de la columna cervical. En la articulación. Disco vertebral. Discopatía cervical degenerativa, osteocondrosis cervical. Estrechamiento del espacio intervertebral. Esclerosis ósea subcondral de los cuerpos vertebrales adyacentes. Proliferación de osteotos barras espondilóticas, estenosis y compresión. En la articulación. Unciformes. Oncoartrosis. Producción de osteotos. Estrechamiento de agujeros intervertebrales. Compresión de raíz nervios espinal cervicobraquialgia. En las articulaciones interarticulares o cigoapofisiarias. Facetas. Espondiloartrosis o artrosis facetarias. Generación de osteotos. Estrechamiento del agujero intervertebral. Movilidad local anormal. Deslizamiento, listesis o inestabilidad. Bloqueos por subluxación facetaria, cervicalgia aguda. Hernia discal. Cervical. Menos frecuente que en la región lumbar. La raíz con más frecuencia afectada es C7, seguida de C6. Condiciones premórbidas. Debilidad del ligamento vertebral común posterior. Escaso desarrollo de las articulaciones unciformes. Efectos. Compresión radicular. Compresión medular. Raquiestenosis. El conducto vertebral cervical es más estrecho que a nivel lumbar. La compresión es más frecuente que en la región lumbar. Diversas patologías pueden producir estrechez relativa generando estenosis. Raquide adquirida. Estenorraquia. Adquirida. Barra espondilótica posterior. Proliferación artrósica de las articulaciones cigoapociarias y diagonal o unciformes, que se proyectan hacia el conducto. Hipertroa de ligamentos amarillos. Listesis de los cuerpos vertebrales. Cuadro clínico. Dolor, síntoma principal. Cervical sin irradiación, cervicoalgia. Cervical con irradiación al miembro superior con o sin parestesias. Cervicobraquialgia. La irradiación, en general, es unilateral. La irradiación bilateral simultánea es rara y supone etiología grave. Orígenes de las cervicalgias y cervicobraquialgias. Uniones músculo ligamentarias del cuello. Fibromialgias. Columna vertebral. Degenerativas, oncoartrosis, espondiloartrosis, raquiestenosis. Adquirida, hernia discal. Inflamatorias, no infecciosas, artritis reumatoidea del adulto y juvenil. Espondiloartritis anquilosante. Infecciosas, TBC, piógenas, micóticas. Traumáticas, fracturas, luxaciones, luxofracturas. Neoplasias, tumores primitivos, metástasis, mieloma múltiple. Malformaciones congénitas, estenorraquis, sinostosis vertebral. Síndrome de Klippel-Feil. Enfermedades óseas metabólicas, osteoporosis. Origen psicogénico. Neurosis de ansiedad. Neurosis depresiva y mixta. Neurosis de renta. Simulación. Origen neurogénico. A nivel del foramen, conducto, vertebral. Siringomegalia. Esclerosis lateral amiotroca. Esclerosis múltiple. Herpes zóster. Afecciones de las meninges. Otras afecciones. Síndrome del hombro doloroso primario. Síndrome del opérculo torácico. Neuralgia amiotroca. Lesiones del hombro de otras patologías, tumorales, metastásicas. Sépticas. Dolor de origen visceral referido a la cintura escapular, afecciones coronarias o de aorta torácica. Tumores mediastínicos, pulmonares, Pancoast. Neuropatías del miembro superior por entrampamiento, síndrome del túnel carpiano, epicondilitis. Exploración clínica. Anamnesis remota,
antecedentes traumáticos, infecciones, neoplasias. Actual, comienzo agudo, discopatía, lento, artrosis, evolución progresiva. Tumor. Zonas de dolor, parestesias, cefalea, mareos. Trastornos vasculares de los miembros superiores. Examen físico. Examen físico general es indispensable. Examen osteoarticular local. Estática. Palpación. Movilidad. Examen neurológico, sensibilidad, reflejos. Examen vascular, pulsos bilaterales, T-grados edema. C5. Motor, abducción brazo, deltoides, y erección, bíceps. Sensibilidad en cara lateral del brazo. Reejo, bicipital. C6. Motor, erección brazo, bíceps, y extensión muñecas, extensor carpa y radialis. Sensibilidad en cara lateral antebrazo y lado radial mano. Reejo radial asterisco asterisco asterisco. C7. Motor, extensión brazo, tríceps, erección muñeca, exores muñeca, y extensión dedos. Extensers de dedos. Sensibilidad en dedo medio mano. Reejo tricipital. C8. Motor, separación de dedos, interóseos, y erección, exores dedos. Sensibilidad en lado cubital mano. Exámenes complementarios. Estudios de laboratorio son de valor limitado. De indicación habitual. Velocidad de sedimentación. Hemograma. Arex de columna cervical AP, LAT. Y oblicuas, funcional. Opcional. TC, RM, electromiografía, punción lumbar, angiografía, Doppler, calcemia. Fosfemia. Pero estas pruebas no son suficientemente sensibles o específicas. RM. 4 a 6 semanas de tratamiento no quirúrgico. Alta frecuencia de anormalidades en adultos. Asintomáticos, incluyendo herniación o disco hinchando. El 57%, la afección de médula espinal, el 26%, y la compresión medular, el 7%. TC. Distingue las espículas, estenosis foraminal o la presencia de osicación del ligamento posterior longitudinal. CTMA y el Agrefi proporciona la exactitud similar a MRI posiblemente superior, pero su naturaleza invasiva hace MRI preferible en la mayoría de los casos. EMG. Provechosa cuando la historia del paciente y el examen físico son inadecuados para distinguir radiculopatía. Potenciales de onda aguda positivos y potenciales brilación, está presente en los miotomas. Complicados 3 semanas antes del inicio de compresión de nervio. Tratamiento. Reposo según dolor. Mejorar hábitos inadecuados, laborales. Recursos farmacológicos. Fisioquinesioterapia. Collar cervical. Indicación quirúrgica. Estenosis lumbar. Introducción. La morfología normal del canal raquídeo es redondeado, aunque hay canales en forma de trébol que predisponen a la estenosis de canal, sobre todo a la del receso lateral por donde discurren las raíces. Se admite que el diámetro mayor anteroposterior de un canal lumbar normal tiene como mínimo 12 milímetros y una sección de al menos 77 y diagonal 13 milímetros 2. Schönstrom Spine 85, Spine 84. Definición. Estrechamiento del canal espinal que produce compresión de los elementos neurales. El estrechamiento puede ser limitado a un solo segmento o puede incluir 2 o más. Pueden estar comprometidas una o más vértebras, la más frecuente L4 o L5. Clasificación. Clasificación basada en etiología. Estenosis congénita, estenosis adquirida. Idiopática. Acondroplásica. Degenerativa. Congénita con cambios degenerativos. Secundarios. Espondilolistesis sísmica. Metabólica. Iatrogénica, postlaminectomía. Posttrauma. Estenosis central. Área entre las carillas articulares. Borde anterior. Cuerpo vertebral, disco y ligamento longitudinal común posterior. Borde posterior. Lámina y ligamento amarillo. Bordes laterales. Bordes mediales de las carillas articulares. Estenosis lateral, zona de Lee. Zona de entrada. Borde anterior, superficie posterior del disco. Borde posterior, facetas articulares. Borde medial, canal central. Borde lateral, pedículo. Zona media. Borde anterior, cuerpos vertebrales. Ganglio. Borde posterior. Pars interarticular. Borde medial, receso lateral. Borde lateral del pedículo. Zona de salida. Borde anterior, disco. Borde posterior, cara externa de la faceta articular. Borde medial, agujero de conjunción.
Fisiopatología. Kirkcaldy Willis, Clean. Ortop 1982, popularizó el concepto del complejo triarticular, que determina el movimiento de cada segmento lumbar. En este complejo triarticular el disco formaría una de las articulaciones y las facetas articulares serían las otras dos. Cualquier problema de una de ellas puede producir alteraciones biomecánicas en las otras dos. La alteración de este complejo triarticular pasa por 3 etapas a lo largo de la vida del individuo: disfunción, inestabilidad y estabilización. Disfunción. Disco intervertebral, deshidratación, cavitación, degeneración celular. Proliferación broblástica, aparición de condrocitos y alteraciones del colágeno y proteoglicanos. Facetas articulares, los primeros cambios se traducen radiológicamente en esclerosis, particularmente en la concavidad de la faceta superior. Inestabilidad. 35-70A. Subluxaciones anteriores o posteriores de un cuerpo vertebral sobre otro. Estas inestabilidades se producen fundamentalmente en los niveles L4, L5 y L3, L4 por ser los segmentos lumbares inferiores más móviles, ser el ápex de la lordosis y contar una disposición de las facetas articulares menos sagital. Aumento progresivo de la lordosis con la edad, Garn-libro. Disminución del tamaño del canal central y lateral, primero de una manera dinámica y posteriormente más patente después de la formación de osteotos. Estabilización. Mayor que 60A. De forma geológica existe un intento de estabilización mediante la formación de osteotos tanto a nivel discal, McNabb 50, Arbit 01, como en las facetas articulares. La presencia de osteotos produce un mayor estrechamiento del canal lumbar, estenosis dura, que sumado al producido por las partes blandas, protusión discal, abombamiento de ligamento amarillo e hipertroa sinovial articular, determina la estenosis de canal establecida. Teorías. Compresión neurológica. La compresión prolongada de un nervio periférico produce descargas eléctricas anormales y, de esta manera, causa dolor. La compresión mecánica directa de la raíz nerviosa por una estancia prolongada de pie lleva al deterioro del suministro nutricional que resulta en cambios microvasculars y causa edema, acumulación de sustancias nocivas, deterioro y brosis. Compresión vascular. La teoría de la compresión vascular sugiere que la estenosis del canal tiene un efecto patológico en el suministro de sangre de la cauda equina, particularmente la estenosis central multisegmentaria, y está asociada a la claudicación espinal. Se plantea que esa congestión venosa entre los niveles de estenosis compromete la nutrición de la raíz y resulta en síntomas clínicos. Además, las arteriolas de la raíz nerviosa comprimida pierden la capacidad de responder al ejercicio por vasodilatación. Diámetros del conducto vertebral. Más amplio en la región cervical y lumbar, volumen y movilidad. La superficie de su sección disminuye desde D1 a D5, luego su diámetro es constante y vuelve a aumentar desde D10 a L5. L4. DT, 34 mm 15 mm. DAP, 15 mm 10 mm. DAP, menor a 15 mm. DAP, menor a 12 mm indica estrechez relativa. DAP, menor a 10 mm indica estrechez absoluta. Estenosis lateral, unilateral o bilateral. Cuadro clínico. Lumbalgias con irradiación, que se agrava con los esfuerzos. Parestesias. Disminución de fuerza en miembros inferiores. Claudicación neurógena intermitente de la marcha, reposo. Isquemia radicular. De la cauda equina. Examen físico. Limitación extensión lumbar, 66 a 100%. Déficit sensorial 32 a 58%. Debilidad muscular, 18 a 52%. Elevación de la pierna recta, 10 a 90%. Reflejos de rodilla ausentes, 10 a 50%. Reflejos de tobillo ausentes, 50 a 68%. Estenosis foraminal síntomas de raíz. Unilateral. Sin claudicación. Agudo o crónico. Estenosis recesos. Laterales. Claudicación. Dolor radicular. La debilidad es rara. Agudo o crónico. Estenosis central. Presentación variada. Clásicamente con claudicación neurogénica. Algunos solo pueden tener dolor de espalda. Rara vez debilidad progresiva indolora. Diagnóstico. Radiografía. Arex simple de frente. Facetas visibles. Disminución del espacio interlaminar. Espacio interpedicular, 15 mm.
Arex lateral. DAP menor a 12 mm y 10 mm. Pedículos cortos, 9 mm. Mielografía. Constricciones segmentarias en varios niveles. Protrusiones del ligamento amarillo y láminas hipertróficas. Imágenes de stop, HNP. TEM y RMN. Es útil al mostrar degeneración discal o herniación que pueden acompañar a la estenosis. Al planificar cirugía, permite ver elementos neurales, es capaz de mostrar compresión radicular más lateral que al perineuro. Hipertrofia de las carillas articulares y el ligamento amarillo. Cambios en la densidad ósea y edema de los cuerpos vertebrales. Tratamiento. Indicaciones favorables para tratamiento no operativo. Indicaciones para cirugía. Síntomas de claudicación leve. Radiculopatía leve a moderado. Ausencia de déficits de motor. Dolor de espalda concomitante. Mínima interferencia con el estilo de vida. Síntomas de claudicación moderada a severa. Déficit neurológico progresivo, raro. Significada interferencia con el estilo de vida. Síndrome de cauda equina, muy raro. El tratamiento conservador se basa en el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Generalmente mal tolerados a esa edad. Fisioterapia, que necesita de constancia y al menos 3 meses de continuidad, y cambios de estilos de vida, no siempre aceptados por los pacientes, aunque aproximadamente el 60% de los casos no se resuelven con ese tratamiento. Terapia física. Evite los ejercicios de extensión de forma aguda. Ejercicios de flexión de William. Aeróbic acuático. Fortalecimiento de grupos musculares débiles. Esteroides. Epidurals. Prescrito comúnmente. 50% de eficacia a corto plazo. No tan selectivo. Puede no requerir fluoroscopio. Bloqueo de raíces. Transforaminal. Altamente selectivo. Diagnóstico como terapéutico. Entrega la medicina al piso del canal espinal. Inyección de facetas. Faceta para el dolor de espalda. No para el dolor radicular. Puede actuar como epidural en el 40% de los casos. Tratamiento operativo. Descompresión del elemento neural. Estabilización de segmento inestable. Fenestración. Lateral. Indicada en la estenosis del canal lateral en zona 3. Extraforaminal o zona de salida, permite abordar la raíz y la parte lateral del disco sin apenas resecar la articulación. Facetectomía. Medial. Indicada en la estenosis de la zona 1 y 2, puede preservarse la pars interarticularis y liberarse la raíz mediante la resección de la parte medial de las facetas inferior y superior, en una extensión de alrededor de un tercio de su tamaño, junto con la porciones adyacentes de las láminas. Este proceder suele preservar la estabilidad del segmento vertebral afectado. Indicaciones. Con crisis mayores de 3 meses. Claudicación a menos de 300 metros. Estancia de pie tolerada menos de 15 minutos. Signos motores y diagonal o sensitivos manifiestos de deterioro neurológico. Inestabilidad comprobada. Asociación a deformidades significativas. Escoliosis mayor que 30 grados. Espondilolistesis. Técnicas quirúrgicas. Descompresión, laminotomía o laminectomía unidiagonal bilateral. Descompresión con fusión no instrumentada. Descompresión con fusión instrumentada. Laminectomía o laminotomía. Objetivo, crear más espacio para cauda equina o raíces nerviosas. Tejidos blandos, disco, ligamento amarillo hipertrofiado, cápsulas articulares. Engoradas, tejido óseo, facetas articulares hipertrofiadas, osteofitos. Descompresión selectiva, claudicación neurogénica sin dolor lumbar relevante. Indicaciones favorables. Estenosis central debido a hipertrofia del ligamento amarillo. Claudicación radicular debido a estenosis del receso lateral. Ausencia de espondilolistesis y escoliosis. Ausencia de estenosis foraminal ósea. Con ayuda de lupas o microscopio. Preservar la cápsula articular cuando se hace facetectomía. En casos seleccionados, descompresión bilateral por abordaje unilateral. Laminectomía total aún está indicada cuando se tiene poco acceso a los forámenes. Debe evitarse. Listesis degenerativa. Espondilolistesis ísmica con cambios degenerativos. Escoliosis degenerativa. Laminectomía o laminotomía. Disección lateral superficial a la cápsula articular hasta llegar a ver la pars interarticularis. Mitad inferior de la espinosa superior y la mitad superior de la espinosa inferior deben ser removidas. El ligamento amarillo debajo de la lámina es removido con ayuda de curetas.
La lámina se remueve de central a lateral. Cuidados postoperatorios. Movilización en las 24 horas. Retiro de dren en 24-48 HRs. Si hay dudas sobre estabilidad, utilizar ortesis lumbosacra por 6 sem. Alta a los 3-5 días. Fisioterapia a las 6 sem. Retorno a trabajo suave a las 6 sem. Trabajo pesado a los 3 meses. Descompresión más fusión. Indicaciones. Inestabilidad segmentaria. Moderado a severa lumbalgia. Necesidad de descompresión amplia. Estenosis espinal recurrente. Sagittal instability. Scoliosis. Iatrogenic pars defect. Greater than 50% facet joint resection. Instrumentación. Complicaciones. Fístula dural. Lesión neural. Infección. Inestabilidad iatrogénica. Fibrosis epidural. Aracnoiditis. Falla del alivio del dolor. Hernia de disco lumbar. Introducción. La columna es un sistema dinámico que debe reunir dos características. Resistencia. Elasticidad. Por eso está compuesta por elementos rígidos, vértebras. Elementos elásticos, discos intervertebrales y ligamentos. Estructuras que forman la columna. Vértebras. Disco intervertebral. Ligamentos. Composición del disco intervertebral. El núcleo pulposo, compuesta de proteoglicanos, colágeno segundo y escasas células. El ángeles fibrosus, colágeno tipo primero. Platillo intervertebral, cartílago hialino compuesto por condrocitos y una matriz extracelular, colágeno, proteoglicanos y agua. Estabilidad de la columna. Estabilidad intrínseca. Presión intradiscal. Articulaciones, ligamentos y cápsula. Estabilidad extrínseca. Musculatura. Presión intraabdominal. Fascia dorsolumbar. Nutrición del disco intervertebral. El disco intervertebral es avascular. Es fundamental el equilibrio entre pH, oxígeno y concentración de glucosa. En el cuerpo vertebral existen capilares que penetran el espacio subcondral. Los nutrientes llegarán por difusión. Inervación discal. 1. Nervio espinal. 2. Ramo dorsal del nervio de espinal. 3. Nervio sinovertebral. Del Ustque. 4. Tronco simpático. 5. Ramos ventrales del tronco simpático y 6. Ramo ventral del nervio espinal. Patrones del dolor en la columna lumbar. A nivel foraminal, encontramos la raíz nerviosa y el ganglio raquídeo dorsal, la sustancia P y el factor de crecimiento nervioso, NGF, que actuarían de mediadores nociceptivos. El disco intervertebral, la sustancia P y el péptido genéticamente relacionado con la calcitonina, CGRP. Faceta articular, origen mecánico o inflamatorio, la pérdida de altura del disco. La carga axial de las facetas puede pasar de un 20 a un 70%. El dolor en la columna lumbar. Dolor irradiado. Dolor referido. Biología molecular de la degeneración. Viabilidad y actividad celular, interrupción temprana de las células a nivel del anillo seguido de metaplasia de estas células de fibrocito como las células en condrocitos. Síntesis de proteoglicanos, la disminución y fragmentación de los proteoglicanos. Colágeno, colágeno tipo segundo. El contenido es mayor en el núcleo del disco y disminuye progresivamente hacia la periferia. Mediadores inflamatorios, metaloproteinasas gelatinasa, caseinasa, óxido nítrico, interleucina 6 prostaglandina E2. Factores de crecimiento, proteínas que promueven la mitogénesis. Citodiferenciación. Grupos sindrómicos de la columna lumbar degenerativa. 1. Estadio primero, disfunción, discopatías y lesiones por sobrecarga. Síndrome de disrupción interna de Crack. Hernia discal lumbar. Síndrome de facetas. 2. Estadio segundo, inestabilidad, inestabilidades dinámicas. 3. Estadio segundo, estabilización, estenosis. Con inestabilidad estática. Listesis degenerativa. Subluxación rotatoria. Escoliosis degenerativo. Sin inestabilidad estática, canal lumbar estrecho. Estadios de la degeneración discal. Disfunción, este estadio se produce entre los 20 y 45 años. El disco pierde su capacidad de soportar las cargas axiales y altura. Esto por pérdida de agua del núcleo pulposo, debido a la disminución de proteoglicanos. A la degeneración del disco seguirá la de las facetas articulares. En esta fase se observarán signos de sinovitis en los complejos articulares. Inestabilidad, entre 45 y 60 a 70 años.
En bipedestación, el disco soporta el 80% de las cargas axiales y las facetas articulares el 20% restante. Hay redistribución de cargas, llegando a pasar en casos avanzados hasta un 70% de la carga axial a las facetas. Se produce una subluxación vertical de las facetas de inestabilidad. La sobrecarga facetaria es inversamente aparecen fenómenos artrósicos en las articulares, pérdida de tensión y engrosamiento de los ligamentos flavem y longitudinal posterior. Todos estos elementos contribuyen a originar lo que se denomina estenosis blanda. Estabilización, se produce desde aproximadamente los 60 años. Con la sobrecarga articular, se producen osteofitos que aumentan la superficie de contacto para estabilizar la zona. Estos osteofitos se localizan en los platillos vertebrales y las facetas articulares, y contribuyen a la estenosis del canal. Esta se denominará estenosis dura, que se sumará a la estenosis blanda, provocada por el abombamiento del disco y el engrosamiento y fruncido del ligamento amarillo. A esta estenosis estructural se añadirá la estenosis por inestabilidad estática, bien sea en la listesis degenerativa cuando fallan simétricamente las articulares posteriores, o bien de forma asimétrica en forma de dislocaciones rotatorias. Factores condicionante de la degeneración discal. Edad. Factores genéticos. Factores ambientales, tabaco, trabajo y deporte. Epidemiología de la HNP lumbar. Incidencia anual de 160.3 por 100.000 para hombres y 62.5 por 100.000 para mujeres, con un pico en 35 a 52 años. Esfuerzo físico o trauma previo 15% casos. Etapas de una hernia de disco. 1. Degeneración del disco. 2. Prolapso. 3. Extrusión. 4. Secuestro. Nomenclatura y clasificación de la hernia discal lumbar. Hernia discal, localización excéntrica de material discal por fuera de los límites del espacio discal intervertebral. El material discal incluye núcleo pulposo, cartílago anular, fragmentos óseos, cartílago o combinaciones. El espacio discal se define craneal y caudal, por las placas vertebrales. A. Protrusión discal. B. Extrusión discal. C. Extrusión discal. A. Herniación subligamentaria. B. H subligamentaria y migración discal. C. H subligamentaria y migración y secuestro discal. Exploración clínica. Anamnesis remota, antecedentes traumáticos, infecciones, neoplasias. Actual, comienzo agudo, discopatía, lento, artrosis, evolución progresiva. Tumor. Zonas de dolor, parestesias, disminución de la fuerza muscular de MMI. Segmentario. Examen físico. Examen físico general es indispensable. Examen osteoarticular local. Estática. Palpación. Movilidad. Examen neurológico, marcha, actitud, motilidad segmentaria y reflejos. Sensibilidad, signos Radic-Yellers. Diagnóstico. Es clínico. Radiografía. Electromiografía. Mielografía. TAC. RMN. Tratamiento. Reposo según dolor. Mejorar hábitos inadecuados, laborales. Recursos farmacológicos. Fisioquinesioterapia. Ozonoterapia. Indicación quirúrgica. Tratamiento quirúrgico. Disectomía microscópica. Indicaciones. Radiculopatía por HNP refractaria al menos 3 meses de tratamiento. Conservador o que causa. Déficit motor. Dolor intratable. Síndrome de cauda de equina. Metas de la cirugía. Descomprimir la raíz nerviosa. Retirar fragmentos libres o herniados del disco. Evitar inestabilidad. Retorno al trabajo en 6 semanas. Hernias secuestradas mayor que extruidas mayor que contenidas. Mejor L5 diagonal S1. Tabaquismo. Complicaciones. Daño de la raíz nerviosa, pérdida de LCR, inestabilidad, infecciones o rara vez. Injuria intestinal o de grandes vasos. Reoperación. Resultados dependen de la selección adecuada de pacientes, de la técnica quirúrgica óptima y de una adecuada iluminación y magnificación. Indicaciones. Ciatalgia unilateral mayor que lumbalgia láser, y tratamiento conservador por 8 semanas sin éxito. CTO-MRI muestra compromiso de un único nivel central o posterolateral. Relacionado a la clínica. No historia previa de cirugía en el mismo nivel. Consentimiento informado de cada paciente.